Bien, buenas tardes a todas, a todos. Quiero agradecer la invitación de la UDABOL y de quienes coauspician y asimismo, bueno, agradecer la presencia de las autoridades que nos han hecho el honor de invitarnos para dar esta conferencia y asimismo también, agradecer la presencia de colegas que son de otros países y que me imagino que deben estar disfrutando de la hospitalidad cruceña. Y pues vamos a empezar esta jornada con este tema que para nosotros es importante, es vital, no solamente para el país, sino para el planeta en su conjunto, dado que tiene que ver mucho con la producción de alimentos. Y que hoy por hoy se ha convertido en un tema de mucha relevancia a nivel global dentro de lo que son las políticas públicas que tienen que ver mucho con este tema. Yo voy a empezar hablando sobre el contexto global de la agricultura porque creemos que esto no puede ser presentado al margen de lo que estamos viviendo actualmente. Y quisiera mencionar las palabras que decía este señor, que tal vez muy pocos lo conocen, especialmente los muchachos. Este señor se llama Henry Kissinger, fue jefe del Departamento de Estado, y él decía unas palabras muy importantes que yo creo que han quedado como una especie de objetivo para muchas empresas y corporaciones. Controla el petróleo y controlarás las naciones, controla los alimentos y controlarás a la gente. Y creo que por ahí empieza todo lo que es hoy por hoy el tema de los agronegocios. Y vemos que los agronegocios, por eso su nombre también lo indica, porque ya no es agricultura, sino es agronegocio, se convierte en un sector que genera ingresos económicos. Si bien estos cuadros o estos números son del 2009, lamentablemente no hemos podido actualizar porque no hay más información, pero siempre mostrando en esto podemos ver que el gasto en ventas al por menor de alimentos es muy superior a cualquier otro de los sectores, como es el caso de la minería o el caso de las semillas o el caso de la energía inclusive. Entonces esto nos muestra la importancia que tiene este sector a nivel global y al mismo tiempo esta importancia también se refleja en el interés que tienen las corporaciones y las empresas transnacionales en controlar dos pilares que desde la agricultura convencional son importantes para la producción agrícola, como es el caso de las semillas y el caso de los agroquímicos. Pero si analizamos a la luz de lo que significa realmente la seguridad y la soberanía alimentaria, vemos que el control de estos dos pilares vulnera el derecho humano a la alimentación. ¿Y por qué decimos esto? Porque si analizamos el control de las semillas y de los pesticidas o agroquímicos, vemos que estas están centradas fundamentalmente en 10 empresas que hasta el 2014 controlaban en el caso de semillas el 72.2% y en el caso de pesticidas casi el 95%. Es decir que aquí se está viendo con verdadera relevancia la estrategia que tienen las empresas en controlar todo lo que es la cadena alimentaria a partir de lo que es la base fundamental en la producción de alimentos, como es el caso de las semillas fundamentalmente. Pero ¿qué dice el derecho humano a la alimentación? Ahí dice que el derecho de la alimentación, a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene un acceso físico y económico en todo momento a una alimentación adecuada o a medios para obtenerla. Esto vemos que si bien existen países que han firmado este pacto, excepto Estados Unidos, y muchos los hemos refrendado, como el caso de Bolivia, en los hechos esto no se está cumpliendo. Y no se está cumpliendo también
porque ya hemos entrado en una nueva era como es la revolución genética, que si nosotros comparamos con lo que dice este derecho humano a la alimentación, vemos que el mismo es pisoteado también por lo que significa actualmente la revolución genética. Y ahí tenemos los datos de lo que es la superficie global de cultivos transgénicos entre el 96 al 2017 en los países industrializados y en desarrollo. Y fíjense en los países industrializados que tiene la barra roja, que ha llegado, o mejor dicho, en los países industrializados que tiene la barra azul, ha llegado a 100 millones de hectáreas, pero ya empieza un proceso de ralentización, mientras que en los países en desarrollo va subiendo con un 89 millones de hectáreas. Tenemos en total casi 190 millones de hectáreas de cultivos transgénicos en el mundo hasta el 2017. Pero ¿qué países son los que actualmente cultivan transgénicos? Y tenemos que el 91% de la superficie cultivada de transgénicos se concentra solo en 5 países: Estados Unidos, Canadá con casi la mitad, y 3 países emergentes como es el caso de Brasil, Argentina y la India con el 44-45%. El resto de los demás países aproximadamente concentran el 8.7%, que son 19 países, y estos 5 países concentran el 91%. ¿Qué nos muestra esto? Que en realidad de los 193 países, solo 24 países producen transgénicos y el resto no lo produce. Con eso se cae uno de los mitos que permanentemente se habla en los foros, de que todo el mundo está llevando adelante cultivos transgénicos cuando es casi mucho menos del 30%. Y tenemos como datos adicionales que en 2017, por segundo año consecutivo, la Argentina y Uruguay han reducido la superficie cultivada con transgénicos en 200.000 hectáreas cada uno, mientras que Paraguay ha reducido en 600.000 hectáreas y Filipinas en 200.000. Entonces esto nos muestra que en realidad ya existe una serie de políticas públicas que están llevando a un freno, si vale el término, en la producción de cultivos transgénicos. Pero ¿cuáles son los que mayormente se están promoviendo por parte de las empresas que hoy por hoy controlan el mercado de semillas y de agroquímicos asociados a las mismas? El 99 casi el 100% de la superficie cultivada se concentra en 4 cultivos. Fíjense que ahí está soya, maíz, algodón y canola. Qué casualidad que la agenda del sector agroindustrial en nuestro país, que ha sido presentada al gobierno nacional, plantea que se deben aprobar la introducción de más eventos de soya, maíz transgénico y algodón transgénico. ¿Qué nos muestra esto? Nos está mostrando que esta agenda no es una agenda nacional, es una agenda que está respondiendo a las empresas que la están promoviendo a nivel global. Y esto ya supone que la tan decantada y llamada seguridad y soberanía alimentaria y las políticas nacionales se están subordinando a esta agenda. Pero no todo es color de rosa en el tema de los transgénicos, pues ya existen dudas sobre la abundancia prometida por los cultivos transgénicos, que han sido, y ahí he sacado algunas notas y comentarios en The New York Times acerca de el mito que se ha planteado durante muchos años se va cayendo gradualmente. Y ahí tenemos que en el caso de comparación de cultivos de Estados Unidos, Canadá y Europa del Este, en el tema de canola, el rendimiento de canola transgénica es de 2 toneladas frente a la no transgénica de 3.8 toneladas por hectárea. Lo mismo en el maíz transgénico, casi no existe una diferencia, y en el caso de la remolacha transgénica, fíjense, el rendimiento es de 60 frente a la no transgénica de 80 toneladas por hectárea. Pero no es solo eso. Como contraparte, en otros países, como el caso de la Argentina,
Algunos investigadores argentinos ya están desarrollando soya con vainas de 4 granos, no transgénica, lo que está mostrando que si nosotros seguimos por ese camino de la investigación en el mejoramiento genético sin necesidad de introducir la transgénesis, podemos llegar a mejores resultados, lo que supondría también promover y fortalecer la soberanía científica. Todo esto obviamente es parte de una crisis de un modelo de la Revolución Verde. Una crisis que se expresa que hasta octubre del 2018 se habían reportado ya más de 495 especies de malezas resistentes a herbicidas en todo el mundo. Y fíjense que desde el año 96, cuando se empieza prácticamente la introducción de transgénicos, se empieza a disparar fundamentalmente la resistencia a diferentes malezas. Y que se expresa hasta octubre del año pasado el registro de 42 especies de malezas resistentes a glifosato. En nuestro país, en Bolivia, hay diferentes datos y cifras. Alguna vez nosotros hemos mencionado que habían 9 malezas resistentes en Bolivia, pero nos han ido corrigiendo en diferentes foros de que no son 9, sino 12 malezas resistentes al glifosato. Y esto también supone la introducción de otro tipo de herbicidas para complementar la efectividad del glifosato en la resistencia de malezas, como es el caso del 2,4-D, el paraquat, etcétera, ¿no? Y en el caso de la Argentina, que es un ejemplo que yo siempre lo menciono, o el Paraguay, que son ejemplos más cercanos, hay datos muy preocupantes porque se habla que las malezas resistentes a glifosato cada vez avanzan más, en especial esta especie que es el Amaranthus. Y en una encuesta que realizó la empresa Syngenta en Argentina recientemente, el 17, dice que entre el 50 al 60% de las hectáreas sembradas tiene un rango de entre moderada a alta infestación. El avance de la resistencia es notable, porque en 2011 esta superficie afectada era solo del 1% y circunscrita al sur de Córdoba. En la última campaña, el control de Amaranthus ha demandado entre 60 a 80 dólares por hectárea, en el cultivo de soya entre 30 a 40 dólares más en el caso del maíz. Esto hemos extractado de Agrovoz del año 2017. Pero también en este mismo publicación del agronegocio, también se habla y se menciona que es como si le echaran agua. Una supermaleza resiste más de 25 aplicaciones de glifosato. Entonces, esto nos está mostrando que el mito de lo que se habla tanto en tema de los transgénicos, pues se va cayendo porque es la naturaleza la que está generando sus propias defensas y sus propias respuestas. Y obviamente ya se habla de que las malezas ya son un problema con mayúsculas y por eso es que cada vez se van produciendo y introduciendo eventos que cada vez tienen mayor resistencia a herbicidas, lo que convierte en un círculo vicioso el uso de herbicidas especialmente y de insecticidas asociados a los cultivos transgénicos en un modelo que no es sostenible. ¿Qué pasa en el caso de artrópodos? Podemos ver, aquí tenemos una cronología del aumento de artrópodos resistentes a insecticidas del 2014 al 2017 y que se han reportado hasta ese año 604 especies de artrópodos. Pero fíjense a partir de cuándo también empiezan a incrementarse los mismos, ¿no? Pero las empresas no duermen, las empresas también continúan su labor de investigación, de innovación, etcétera. Y se habla ya, el 2012 ya se hablaba de que más de 30 nuevos ingredientes activos iban a ser lanzados en los próximos 5 a 10 años. Es decir, que en estos momentos seguramente tenemos más de 10 ingredientes activos de fungicidas que están establecidos en diferentes marcas comerciales, más de 10 ingredientes activos en insecticidas y más de 10 ingredientes activos en el caso de herbicidas. Entonces vemos que esto se convierte en algo que no va a parar nunca, pero que en este proceso
¿quiénes son los que están recibiendo también los impactos y consecuencias de este círculo que no acaba de terminar nunca, porque obviamente es parte de un negocio? Ya se han iniciado una serie de juicios que condenan al glifosato por la causa de cáncer. Hay más de 13.400 demandas en espera, y ahí tenemos algunos ejemplos. En agosto del 2018, este jardinero acusa a Monsanto y que se le da una sentencia de pago por 280 millones de dólares, que después creo que han transado por 89, etcétera. Igual este otro juicio que terminó en las primeras semanas del 2019, hay otro el 13 de mayo también que Monsanto fue condenada a pagar más de 2.000 millones de dólares, etcétera. Pero más allá de los pagos, que pueden ser más o menos, que es lo que no interesa, es el tema de las evidencias. Y yo siempre menciono que la ciencia es evidencia. La ciencia no es dice qué, la ciencia es mostrame. Y esto nos está mostrando evidentemente, y lo que vivimos a diario, quienes estamos trabajando en campo, obviamente estamos mirando muy de cerca lo que está ocurriendo. Y esto no solo ocurre en el campo, y eso lo digo a los muchachos que están acá, porque en Santa Cruz, como en el resto del país, han surgido condominios, hay parques, hay jardineras, y yo veo con preocupación cómo los jardineros aplican el glifosato sin medida ni clemencia, como dice la canción. Y esto obviamente ya debería ser un problema que no solo atinge al sector rural, sino también al área urbana. Pero también no podemos dejar de ver que este modelo, que no es sustentable por lo que he mencionado en los cuadros anteriores, está generando también una serie de consecuencias o de impactos, mejor dicho, como es el caso de la deforestación. Este es un cuadro que entre el 2001 y 2017, donde muestran que se han deforestado más de 337 millones de hectáreas en el mundo. Obviamente, este es uno de las consecuencias, o mejor dicho, esto es el generador de lo que ahora llamamos el cambio climático. Hace unos minutos antes de venir, miraba las noticias que en Europa se están preparando porque las temperaturas se prevé que van a subir hasta los 40 grados centígrados, que nunca ha habido eso. Cada vez es mayor el calor que existe, la temperatura se está incrementando, y obviamente todos dicen es problema del cambio climático. Y aquí están una de las bases o de las generadores de eso. Pero ¿qué pasa en la región? Y aquí tenemos un cuadro de la deforestación por países en América del Sur y Estados Unidos, donde tenemos a Brasil entre el 2001 y 2017 con 56 millones de hectáreas, y en el caso de Bolivia con 4.5 millones de hectáreas. Bolivia está considerado entre los 10 países más deforestadores del mundo. Tenemos una ley, la ley de la madre tierra, la constitución política del Estado, y obviamente esas leyes no se cumplen. Al contrario, nunca en la historia de nuestro país, en los últimos 10 años, se ha deforestado de manera tan salvaje como se lo está haciendo actualmente. Y obviamente, tampoco perder de vista que a la deforestación trae como consecuencia la pérdida de la biodiversidad. Y aquí tenemos un dato muy importante, que es un informe de mayo del 2019, donde se menciona que evidentemente la naturaleza está disminuyendo a nivel mundial a un ritmo sin precedentes en la historia de la humanidad, y el ritmo de la extinción de especies se está acelerando, lo que está causando graves efectos en las poblaciones humanas en todo el mundo. La salud de los ecosistemas que dependemos, junto con todas las demás especies, se está deteriorando más rápido que nunca. Estamos erosionando los cimientos de nuestras economías. Bolivia en este caso también está erosionando. Bolivia está entre los 11 países más ricos en mega biodiversidad del mundo, y no estamos haciendo absolutamente nada. Estamos
más bien promoviendo con este tipo de modelo la desaparición de recursos genéticos que bien podría servirnos como base de un desarrollo sustentable. Y aquí se menciona que 1 millón de especies animales y vegetales están ahora en peligro de extinción. 75% porcentaje de los cultivos alimentarios del mundo dependen de la polinización. Estamos haciendo desaparecer las abejas. El 90% de plantas con flores silvestres dependen de la polinización animal. El 16% de polinizadores vertebrados están amenazados a nivel de extinción a nivel global. El 40% de polinizadores invertebrados, especialmente abejas y mariposas, enfrentan la extinción. Si ustedes hablan con la gente de Adapicruz, la Asociación de Productores de Miel de Santa Cruz, van a ver y van a escuchar un drama de lo que está ocurriendo actualmente, donde ellos se tienen que trasladar cada vez más lejos, buscar bosques para llevar sus colmenas. Y Bolivia es un país deficitario en miel. Tenemos 60% de déficit en miel. Y tenemos que importar ¿de dónde? De la Argentina. A la Argentina le han rechazado los alemanes 60.000 toneladas de miel porque estas contenían cipermetrina. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Y dónde ha ido esa miel? Seguramente una parte está vendiéndose en los supermercados acá en Bolivia. Y nosotros estamos perdiendo, obviamente, ese potencial que tenemos. Entre 235.000 millones y 577.000 millones de dólares en producción anual de alimentos se genera por los polinizadores, si es que queremos ponerlo en números también. Pero ¿qué pasa en Bolivia? Bolivia es uno de los 8 países más ricos en biodiversidad del planeta. Esto no está siendo aprovechada para un desarrollo sostenible nacional. Bolivia no va a ser un país que va a producir ni siquiera bolígrafos, ni siquiera lentes, nada, porque eso los chinos y los hindúes lo hacen. ¿Qué tenemos y qué no tiene el mundo? Biodiversidad, recursos genéticos, que no los aprovechamos. No vamos a ser fabricantes de motores, de aviones, de herramientas, ni de computadoras, pero sí somos un país con mucho conocimiento de la biodiversidad, y no la estamos aprovechando. Y ahí está la base de una industrialización. Entonces, ese es un tema que debería quedar para la reflexión, y yo me alegro de dar esta charla en una universidad, en un centro académico, porque pienso que los alumnos deberían formarse o tener en cuenta estos datos para que a través de las diferentes especialidades puedan también conocer un poco de lo que significa el potencial que tiene nuestro país. Y como vemos acá, los agronegocios globales están determinando la dirección de las políticas públicas y debilitando la soberanía alimentaria. Los agronegocios concentran la producción, como les he mencionado, de alimentos, imponiendo su voluntad al gobierno, y eso lo estamos viendo permanentemente. ¿Qué pasa con la evolución de la superficie cultivada? Hasta el 84 nosotros teníamos un cierto equilibrio entre las 3 más grandes ecorregiones en nuestro país, como es el caso de las zonas tropicales, Santa Cruz, Beni y Pando, la zona de valles y la zona del altiplano. Pero a partir del 2016 y 2017 esto ha ido cambiando, y el 71% de la producción cultivada está en Santa Cruz. Es decir, que Santa Cruz se convierte en uno de los departamentos más importantes en la producción de alimentos, etcétera, en el procesamiento, industrialización, etcétera. Pero ¿qué pasó en el resto de los otros departamentos? Ha habido obviamente un cambio, ha habido una migración, pero también no perder de vista que ha habido un deterioro de sus recursos naturales, producto de otras actividades extractivistas y de un mal manejo de suelos también, y de la presión que se ha ejercido sobre los suelos por parte de poblaciones que se han ido concentrando cada vez más, y el minifundio que obviamente ha ido afectando esto y ha llevado a esta situación. Entonces, ¿qué nos queda? Aquí, este cuadro es bien importante, porque solo queda Santa Cruz, Pando y Beni. Eso es lo que queda en el país, en la producción agrícola.
o agropecuaria. Si nosotros no manejamos sustentablemente o sosteniblemente nuestros recursos, esto lo vamos a ver desaparecer. Y ahí sí que vamos a estar cada vez más conflictuados, porque no vamos a tener no solamente alimentos, sino no vamos a tener una perspectiva de desarrollo. Todo lo que les he mencionado de alguna manera también va aparejado a una importación de agroquímicos que cada vez es mayor. Este es un cuadro del 99 al 2018 donde se muestra el incremento de agroquímicos y desglosado entre fertilizantes, fungicidas, insecticidas, herbicidas, etcétera, que no necesariamente están aparejados a la ampliación de la frontera agrícola. Todos los datos que yo les estoy mostrando acá son datos oficiales, es decir, que son datos relativamente conservadores, pero que vamos a tomarlos como base. Y esto nos muestra que evidentemente el crecimiento es impresionante, especialmente en el caso de fertilizantes, donde se está incluyendo la urea ahora como uno de los fertilizantes que se está promoviendo desde el gobierno y que no va a llevar a una producción sostenible. Pero si miramos en términos agronómicos, en cuanto al uso de kilos por hectárea en el año 2001 versus la cantidad de kilos de agroquímicos por hectárea ahora, miren la diferencia de 17 kilos a 43 kilos por hectárea. Pero lo interesante, alguien me dirá, pero el rendimiento se ha elevado, ¿no? El promedio es de 4.93 a 4.96, es decir, es un incremento del 0,6%. Cuando yo pregunto a los agrónomos y les digo, ¿esto qué significa para ustedes? ¿Que nuestra agricultura está en una fase de crisis o de desastre? Y todos me dicen de desastre, porque esto no es sostenible. Y fíjense, los agroquímicos por tonelada de alimentos, el 2001, 3.5 de residualidad frente a 8.8 kilos de agroquímicos por tonelada. Es decir, el nivel de residualidad que se tiene, y que esto nos está mostrando evidentemente que nuestra agricultura está en una fase de desastre, pero que obviamente no estamos haciendo casi nada por revertir este proceso, y no lo estamos haciendo porque cada vez dependemos más de las agendas y de las tecnologías que vienen de afuera, y estamos haciendo muy poco en desarrollar nuestras propias capacidades en un país que está entre los 8 o 10 más ricos del mundo en mega biodiversidad. Esto, desde mi punto de vista, significa una vergüenza. A mí me da vergüenza decir que no estamos haciendo casi nada o muy poco. Y creo que el reto es ahora a las universidades, porque ahí está el conocimiento, el saber, la academia, y es donde todos ustedes tienen que empezar a formarse en la investigación científica. Un país que no hace ciencia no es un país libre. El conocimiento es poder. Tenemos conocimiento, pero no tenemos poder. Entonces, empecemos a mirar estos datos, porque realmente esto nos va a mostrar en qué medida estamos haciendo bien nuestra tarea o no. Este es un cuadro sobre el valor de las importaciones de agroquímicos entre el 2000 al 2018, y fíjense que aquí no está incluido el 30% de agroquímicos que ingresa al país por vía del contrabando, pero si acumulamos el ingreso que ha tenido los químicos y las divisas que se han pagado, o que se han pagado, mejor dicho, es realmente harto. Son 3.366 millones de dólares en agroquímicos que se ha gastado en nuestro país en 20 años. Es una cifra demasiado alta, ¿no? Pero no solamente es eso, estamos importando alimentos. Y hemos llegado a una importación hasta el año 2017 de 943 millones de kilos de alimentos por un valor de casi 700 millones de dólares. Si esos 700 millones de dólares hubieran venido para la investigación científica, hace un rato hablaba aquí con el ingeniero Marín, me dice queremos desarrollar una soya para proteína vegetal para consumo humano, pero necesitamos financiamiento.
Ojalá viniera para eso, ojalá viniera para la investigación, para el mejoramiento genético, para la producción, para la promoción, ojalá viniera para eso. Pero se está yendo, es dinero que se va y es dinero que se pierde porque obviamente estamos importando tecnología. Y ahí tenemos el tema de transgénicos, y este es un cuadro sobre la evolución de siembra de soya convencional y transgénica, donde vemos en las barras rojas la soya el año 2005, la soya transgénica era del 21%, ahora es el 100%, prácticamente toda la soya que se produce en nuestro país es transgénica, ya no existe soya convencional, y con esto también hemos perdido una gran parte de lo que es la soberanía científica. Otro cultivo que está siendo amenazado es el maíz. Bolivia es considerado centro de origen secundario del maíz porque tenemos la mayor cantidad de razas en el mundo. Tenemos 77 razas identificadas, le sigue México con 69, Perú con 66 y Argentina con 47. Ahí tienen un listado, un registro de todas las variedades o razas que existen en nuestro país, y somos un país maicero. Somos un país donde desde nuestros abuelos, bisabuelos se han criado con maíz en diferentes comidas, tamales, chichas, todo. El maíz está prácticamente abarcando todo el territorio nacional. El maíz está en nuestro país hace 4000 años. Hace unos meses, hablando con la Sociedad de Arqueólogos de La Paz, me mostraban todas las evidencias de los estudios que se han hecho, en el que se han encontrado en las vasijas y sitios arqueológicos del altiplano, de las pampas de Mojos en el Beni y del Chaco, maíz de hace 4000 años. Entonces, el maíz no solo es un patrimonio genético, sino es un patrimonio cultural que se va a perder y se va a contaminar con el maíz transgénico. No quisiéramos llegar al extremo de lo que ha llegado México. México está importando 17 millones de toneladas de maíz transgénico de Estados Unidos para su alimentación. Un país que hace 20 años o más era autosuficiente. Entonces, eso no debemos perder. Pero ya entró el maíz de manera ilegal, porque esa es la estrategia. Meter ilegalmente, y una vez que ya está en el país, al gobierno no le queda otra que legalizar. Esta es unas pruebas que se han hecho en el Chaco boliviano, donde ahí se puede ver que las barras, hay 2 barritas ahí, bueno, el señalador no está funcionando bien, o no, soy medio chambón en esto, pero bueno, la cosa es que ahí se ve 2 barras que identifican que este maíz es transgénico, ¿no? El 1, el 2 se han encontrado en Charagua, en la campaña de verano 2016-17, en Colonia El Dorado, etcétera, en diferentes lugares donde también hay colonias de menonitas, y casi todo es transgénico, inclusive en el mercado, comercializado en la colonia menonita Pinondi, en el mercado campesino de Villamontes, y también esto ha sido corroborado por una presentación que se hizo en Sina Cruz, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Cruz, donde el ingeniero José Luis Llaños muestra el uso ilegal de la semilla transgénica que hasta esa fecha había llegado hasta la campaña de invierno del 2016 a 62.550 hectáreas, a pesar de que hay una ley que prohíbe, ¿no? Pero no solamente es eso, se está dando un proceso de privatización de la semilla. Como había mencionado, nuestro país es centro de origen de diversas familias de plantas vasculares en las 4 macrorregiones del país. Estamos entre los principales recursos de origen nativo, están tubérculos, raíces, granos, frutos y hortalizas, leguminosas, etcétera. Y obviamente los procesos de certificación de las semillas favorecen la privatización de semillas por parte del agronegocio en desmedro de lo que estoy mencionando. Y este es un cuadro muy claro, esta es la fuente del INIAF, es la entidad que hace la certificación, donde se ve en la estructura porcentual de las semillas certificadas por cultivo hasta el año 2016, y fíjense que es soya.
Es soya la mayor proporción de semillas certificadas, después le viene trigo, algo de papa y el resto casi no existe. Y la importación que se da aparejada a esto, donde también vemos que ahí es preponderante los volúmenes de importación de semillas, en el que la soya casi llega al 60%, le sigue sorgo, maíz, etc. Entonces esto nos está mostrando la estructura en la que se encuentra la producción agrícola, inclusive dentro de lo que significa el tema de las semillas. Y si ustedes recuerdan, los primeros cuadros que he mencionado, ahí hablaba del nivel el porcentaje que está en manos, en las patentes, por parte de las empresas dueñas de estas semillas. Ahora vienen con otro cuento también, que es el tema del etanol y el biodiesel, que de alguna manera amenaza la seguridad y soberanía alimentaria. Como un breve antecedente, el 2005 el sector agroempresarial logró la emisión de dos leyes, la ley 3086, que es la de agrocombustibles, que es el etanol, y el biodiesel con la 3207. En ambos casos dejaba el Estado a la iniciativa privada llevar adelante la producción y comercialización de estos. No se olviden que el 2005 no estaba el gobierno actual, había otro gobierno, a los que le llaman los neoliberales. Bueno, los neoliberales estaban haciendo eso. En octubre del 2012 se promulga la Ley 300, denominada Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, que en su artículo 24, numeral 11, prohíbe la producción de agrocombustibles. Al prohibir, se anulan las otras dos leyes. Eso lo hizo este gobierno, el gobierno del MAS. Bueno, todo el mundo feliz. En diciembre del 2017, el Ministerio de Energía, en coordinación con los empresarios del agronegocio, organiza un foro internacional del etanol, donde dice Bolivia sembrando energía, asiste una serie de invitados, y en marzo del 2018 el gobierno y el sector de agroempresarios elaboran el programa que incorpora el etanol a la matriz energética del país. Y en septiembre del 2018 se promulga la ley 1098, la ley de aditivos de origen vegetal, conocida como la ley del etanol, en un acto realizado, bla, bla, bla. Con esta norma queda anulada la prohibición de los artículos de la ley 300 de la Madre Tierra. Es decir, que un gobierno que critica a los neoliberales no solo que hace lo contrario, sino que además promulga leyes en desmedro de una ley que anteriormente defendía los derechos de la Madre Tierra. ¿Y por qué se hace eso? Por lo que yo mencionaba, no hay una política de Estado en el tema de seguridad y soberanía alimentaria. Aquí la política está subordinada a los intereses del agronegocio. No hay una soberanía en los hechos, no existe la soberanía alimentaria y mucho menos la seguridad alimentaria. Pero fíjense qué interesante es esto. Dice, esta ley sostiene que se tienen que mejorar los rendimientos de la caña, lo cual requiere mayores inversiones en investigación. La norma tampoco prevé de dónde saldrán esos recursos. Esta clase de mejoras en variedades es de largo plazo. Los resultados se pueden obtener entre 7 a 10 años. Quien trabaja en mejoramiento genético sabe que eso no se hace en un año. En este sentido, la ampliación de la frontera agrícola va a ser inevitable, porque nuestros rendimientos son, creo, de un 40 a 45 toneladas por hectárea. En el Brasil está en 70 toneladas por hectárea, en Perú está 90 toneladas por hectárea y en El Salvador está en 104 toneladas por hectárea. Esta ley también sostiene que los nuevos cañaverales se cultivarán en suelos degradados. Con esos rendimientos tan bajos, ¿ustedes creen que un cañero va a sembrar caña en suelos degradados? No. Voy a deforestar, voy a hacer en suelos nuevos, en tierras vírgenes. Entonces esto va a promover una mayor deforestación. Los suelos degradados que existen en las zonas de los ingenios azucareros son fruto del monocultivo de la caña de azúcar. O sea, ahí está también la responsabilidad. Y en febrero del 2019, en un encuentro a puerta cerrada, se decide impulsar el biodiesel
con lo que se incrementaría en 250.000 hectáreas también de soya para el biodiesel. Y el 19 de marzo, hace 2 meses o 3, se establece un decreto que autoriza nuevos eventos de soya transgénica para el biodiesel. Bueno, ¿cuál es la realidad del etanol? Fíjense, el etanol en diciembre del 2013 estaba en $3.3 el litro. A noviembre del 2018 baja a $1.22 el litro. La cotización equivalente a 32 centavos de dólar por litro de etanol, que más o menos es 2 bolivianos con 50, pero el gobierno con los ingenios llegan a acordar en pagar 5 bolivianos el litro, es decir, el doble de lo que está en el mercado internacional. ¿No hubiera sido mejor comprar del mercado internacional, que es la mitad? ¿Por qué se está pagando el doble? ¿No era que nos íbamos a ahorrar dinero? Esa es la gran pregunta. ¿Y por qué se ha dado esto? Porque ya Bolivia era un exportador del etanol. Lo que pasa es que a partir del 2013, cuando se llega a un pico alto, empieza a bajar el precio y ya no era negocio exportar. Entonces, por eso también hubo la presión hacia el sector estatal para que se pudiese de alguna manera paliar ese déficit o compensar esa baja de los precios. Entonces ahí tenemos algunas fotos entre el gobierno, los empresarios, y hasta el 13 de noviembre se comercializaron 1.019.000 litros de etanol. A partir de esa fecha, si ustedes entran en la web, ya no hay datos, lo han sacado. O sea, uno quiere entrar y saber cuánto se está comercializando, ya no existe. ¿Por qué? ¿No? Bueno, entonces, con todo este tema, podemos decir que este corolario de problemáticas, de amenazas y de hechos están poniendo en riesgo la producción de alimentos. Y ahí tenemos cómo la disminución de bosques ha ido afectando gradualmente el clima en nuestro país, sequías más permanentes, lluvias más torrenciales, y obviamente esto es producto de lo que nosotros mismos hemos generado. Esto es San Julián. Allí van a ver un poquito al lado del Río Grande, se ve, hay una manchita blanca que es San Julián, el año 84, el año 94, el 2002 y el 2016. Prácticamente desapareció el bosque y nos quejamos del cambio climático. ¿Quiénes han generado el cambio climático? Son los que hoy se quejan de la sequía y se quejan de las inundaciones. Ese es el tema. ¿Queremos esto para la chiquitanía? Porque no nos olvidemos que ahora le están echando el ojo a la chiquitanía y le están brincando. Quienes conocen San Ignacio de Velasco o quienes son de allí, van a ver cómo ha habido un cambio, donde ya están empezando a producirse soya. Esa soya la van a sacar hacia San Matías, de San Matías Cáceres y de Cáceres por la hidrovía, para satisfacer a las empresas brasileñas que están buscando mayor cantidad de grano, ¿no? Bueno, hemos visto todo lo negativo, pero también hay luces de esperanzas, y la luz de esperanza es la agroecología, que aunque a muchos no les guste hablar de la agroecología, es el único modelo, sistema que va a salvar no solo al país, sino al planeta. Y yo aquí quiero hablar en términos de lo que es nuestra experiencia. Nosotros trabajamos en el desarrollo de controladores biológicos, microbianos, y podemos decir con mucho orgullo que entre el año 98 hasta el 2017 hemos llegado a cubrir con control biológico 373.000 hectáreas. Digamos que ahora debemos estar cerca de las 450.000 hectáreas con control biológico. Desarrollado en Bolivia, profesionales bolivianos, know-how boliviano. Entonces, esto demuestra el valor que tiene la biodiversidad en la producción de alimentos. Y con esto hemos sustituido más de 300.000 litros o kilos de agroquímicos que
que ya no se han echado en el campo. Esto está mostrando que si hacemos ciencia y hacemos innovaciones tecnológicas, pues ahí está el potencial que puede tener nuestro país o que tiene nuestro país en la satisfacción de necesidades. Y que estamos no solamente transfiriendo en todo el país en diferentes cultivos, más de 60 cultivos, sino también exportando al Paraguay, que se está beneficiando de esta biotecnología nacional. Asimismo, aportando a algunos problemas como ha sido el control biológico de la langosta, que hace 2 años afectó a una zona del Chaco boliviano, ¿no? Ahí tenemos algunas de estas, pero también hay otras experiencias agroecológicas, como es el caso de la producción de maíz orgánico, sin químicos, no transgénico, la soya, arroz orgánico, chía, trigo orgánico, quinoa orgánica, porque también estamos transfiriendo tecnología en el altiplano, la producción orgánica en los camellones de las pampas de Mojos en el Beni, y la promoción de la producción de semilla no transgénica. Estamos estableciendo bancos de semillas no transgénicas, porque este es el banco, esta es la base, este debería ser la madre de nuestras semillas de donde podamos mantener, esta es soberanía alimentaria, ¿no? Hay más de 60 cultivos, y recientemente en una alianza con Probiotec hemos hecho un día de campo para presentar la producción en la campaña de verano de variedades de soya no transgénica, orgánica, para semilla, que se han presentado a diferentes empresas, ANAPO, etcétera, y productores que han asistido y han visto lo que es posible hacer cuando existe voluntad de hacer y cuando existe también el desafío de llevar adelante la investigación y la innovación tecnológica, ¿no? También apoyando en el registro comunitario de semillas que hacen las comunidades que tienen actas, y ahí también se apoya en términos de que ellos vayan asumiendo cada vez más el valor que tienen sus semillas, registrándolas, porque ahora vemos cómo gradualmente se pierden, se apropian las empresas y mañana nos están vendiendo. Es una foto como la gente en el Chaco están haciendo el registro hasta de sus árboles, para qué sirven, cuáles son sus usos, ¿no? De manera que, miren, las mujeres son las más interesadas en llevar adelante estos procesos, ¿no? Y por ejemplo, en una comunidad se han identificado 14 recursos genéticos. ¿Para qué sirve? El nombre, por ejemplo, Cupesí, el algarrobo, el nombre en guaraní, Ibopey, sus usos alimenticios, fíjense, ¿para qué se hace? También se hace chicha, se come de manera directa, es un alimento energético, sirve como forraje. Uso medicinal del cogollo, las hojas se trituran y sirve como un antibiótico para el mal de ojo, o sea, conjuntivitis. Todo esto es un conocimiento que puede venir una empresa, o que normalmente vienen empresas farmacéuticas, se llevan este conocimiento y producen un medicamento que después nos están vendiendo 10 veces más. Entonces ahí tenemos ejemplos de lo que son el valor que tienen nuestros recursos genéticos, y que, bueno, no hay quien haga algo para preservar, multiplicar, conservar, registrar, y de eso podría hasta desarrollarse pequeñas industrias en las que algunos de ustedes que pueden estar estudiando ingeniería industrial o de alimentos, etcétera, pueden tener una perspectiva de trabajo. Entonces, todo esto lo vamos perdiendo diariamente y no estamos haciendo nada, y tampoco estamos haciendo algo por recuperar nuestros bosques. Y aquí estamos haciendo intentos y llevando adelante lo que es la forestería análoga, que es una respuesta a la destrucción y degradación de ecosistemas boscosos. Este concepto ha sido concebido hace muchos años en Guatemala, en California, etcétera. Es un proceso de sucesión ecológica, es una herramienta para restaurar tierras deforestadas y erosionadas, y que ya estamos llevándolo con mucho éxito en Bolivia, concretamente en Santa Cruz, donde ya existen varias propiedades que están siendo restauradas y de alguna manera enriquecidas con el establecimiento de recursos genéticos. Este es un indígena en Santiago de Chiquitos que empezó a recuperar su área degradada, y pues fíjense, miren, dentro de su bosque tiene guineo, pero además produce
hortalizas para consumo y para la venta en hoteles, etcétera. Ingenieros forestales que se están no solamente interpretando el valor que tienen los bosques, que muchos creen que los bosques son madera, no son madera, son alimentos, son fármacos, son medicinas, son fibras, etcétera, que ahí obviamente tenemos un potencial. En Santa Cruz están surgiendo cada vez más la red de huertos ecológicos familiares, donde ya la gente está viendo que puede y quiere producir sano, ya no quiere comer con químico, y están haciéndolo de manera muy artesanal, pero efectiva, y la red de huertos urbanos, donde van profesionales que se están capacitando ahí en diferentes modalidades, los que no tienen un terreno, viven en departamentos, lo hacen en sus jardineras, en sus macetas, etcétera, y hoy por hoy hay una red muy grande que abarca más de 200 personas que ya producen en sus casas, en sus departamentos. Y también ha surgido la plataforma agroecológica que visibiliza y posesiona la agroecología como única opción viable de producción y de consumo sustentable, promoviendo medios de vida saludables mediante la generación de oportunidades de mercado, información, investigación, formación, incidencia. Hay un sello de identidad agroecológica, que es el que produce eso, tiene un sello que le permite identificarse y que se entregan estos certificados a muchas unidades familiares, pequeñas empresas, etcétera, que hoy por hoy ya están comercializando semanalmente en dos lugares, que es el Parque Los Mangales, aquí está en la 39 Feria Agroecológica, pero ya estamos en la 70 y pico feria cada sábado, y que también hay en el Parque de la Paz, de la Paloma de la Paz, mejor dicho, donde también hay otra feria, más de 250 productos agroecológicos, desde panes, mermeladas, lácteos derivados de la miel, etcétera, y donde ustedes pueden ver lo que es el valor que tiene la biodiversidad y cómo la gente se va apropiando de esto, arroz, etcétera, una serie de productos que se están comercializando cada semana. Y bueno, también la participación de estos emprendimientos en la Expo Forest, donde antes era solo madera, se mostraba la madera, muebles, etcétera. Ahora hay una irrupción de colores, yo le llamo, con todo lo que es los productos del bosque, perfumes, mermeladas, cremas, etcétera, que son producidos acá. Y ese es el potencial que tiene nuestro país, esta es la Expo Forest 2018. Y bueno, redes de comercialización a través de las redes sociales, etcétera, donde se están permanentemente promoviendo. Está, para terminar, que esto es una partecita de lo que hoy es la tendencia mundial, como son los cultivos orgánicos, que ha habido un incremento en los últimos 17 años de un 425%. El 2000 se facturaban 17.000, casi 18.000 millones de dólares por la venta en el mercado de productos orgánicos, y ahora fíjense, casi 90.000 millones de dólares. Entonces esto está mostrando el potencial que hay y en el que Bolivia tiene la oportunidad de insertarse. Eso sería todo como un pantallazo. Muchas gracias.